Bienvenidos a Conversaciones con Artistas. Este es el primer formato, la primera entrega de este nuevo formato que se inscribe dentro de las conversaciones que estamos proponiendo que tengamos como país. Los viernes a las 7 de la mañana vamos a invitar a artistas, a gestores culturales, a diseñadores, a gente que trabaja en el mundo del arte, de la cultura, artesanos del país. Y digo estamos porque, y hablo en plural, porque además evidentemente de que con quienes hacemos este proyecto aquí en Radiola Estudio, vamos a tener estas conversaciones con una amiga actriz con la que vamos a sentarnos en esta sala a hablar con gestores, artistas y creadores de este país. Así que le doy la bienvenida a Jimena Erazo a este espacio de Conversaciones con Artistas. Juan David, muchas gracias por invitarme a Conversaciones con Artistas. Para mí, como artista, precisamente es muy importante ayudar a construir un legado y en un espacio tan especial como este, feliz. Bueno, aquí fingimos tener una sala y en nuestra sala hoy está un invitado que creo que hace parte de la memoria visual y la memoria sentimental. Todos los países tienen una memoria sentimental gracias a las canciones, a las imágenes, al cine, a la televisión, a la telenovela, en el caso latinoamericano. Y yo me siento muy feliz de que hoy, Jimena, podamos comenzar con Sebastián Ospina, un enorme actor colombiano que hoy, según nos decía antes de que se sentara en este sillón, lo que hace todos los días al abrir los ojos es ver el mar. Desde el Hotel Bellavista en Marbella, y saludamos a toda la gente de Cartagena, que ahora son los nuevos compañeros de viaje de Sebastián. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, es oportunidad para hablar pues del nuevo curso que he tomado yo como un actor. Porque pues ante todo yo soy un hombre del teatro, que se volvió estrella de la televisión y he desembocado en lo que siempre quise llegar a hacer, escribir y dirigir cine. Delicioso, siempre hay una manera de realizar lo que uno quiere en cualquier tiempo de la vida. Y por eso te vamos a proponer empezar este viaje como aconsejaba Gabo o Gabriel García Márquez, para los que les molesta que uno le diga Gabo sin haberlo conocido. Y es pensando en tus memorias infantiles, en esa Cali en la que naciste, en ser parte de una familia, de este hombre que fue tu padre, que tenía además una sala de cine en tu propia casa, o un proyector en todo caso para ver cine. ¿Cuáles son tus recuerdos más lejanos de esa Cali en la que tú naciste y te vio nacer en los años, finales de los años 40, comienzos de los 50? Bueno, nosotros fuimos una familia muy particular, porque en la época en que fuimos a estudiar al colegio, nos enviaron a un colegio en inglés. Cali en ese momento era una metrópoli, digamos, donde se establecieron muchas industrias norteamericanas y había muchas familias norteamericanas y ellos fundaron un colegio, el Colegio Bolívar de Cali. Y los 5 hijos de la familia Ospina Garcés fuimos matriculados en ese colegio. Eso hacíamos la cola para esperar el bus y una escalerita ahí el menor era Luis, después seguía yo, después mis hermanas y por último mi hermano Eduardo. Entonces es una circunstancia un poco extraña porque yo fui un colombiano que aprendió a leer y a escribir en inglés primero que en español. Y en mi casa había una gran biblioteca. Estaban los clásicos de Harvard, estaba la Enciclopedia Británica, la Collier's, en fin. Y mi padre, que era ingeniero civil, era aficionado al cine. Entonces crecimos viendo cine. Y en esa época, en los años 50, en las salas de barrio, se veía cine de todas partes del mundo. Se veía cine japonés, alemán, francés. Entonces crecimos viendo las grandes películas.
crecimos viendo a Hitchcock. Además, en mi casa había una colección de la revista Life, empastada, desde el primer número hasta el último. Entonces, desde niño, pasábamos esas hojas y yo veía a Marlon Brando y a Lee Strasberg y a, no sé, y a Marilyn Monroe y a James Dean. Crecí viendo esas fotos a Gary Cooper, a Burt Lancaster, a Anthony Quinn, en fin. Crecimos en ese mundo. Y realmente, pues, con mi hermano siempre fuimos muy asiduos, fanáticos del cine. Y nuestro juego principal era hacer películas. Hacíamos películas. Tenían una cámara. No, hacíamos películas con muñecos. Desde niños. Teníamos una colección de soldados de pasta que nos había traído mi madre de Italia. Y con esos soldados los fuimos modificando. Y fuimos dando como una identidad, porque realmente eran ejércitos y todos eran igualitos. Entonces con cuchillas Gillette les limábamos la cachucha, con tinta china les pintábamos barba, bigote y les poníamos un nombre a cada uno. Y con ellos hacíamos películas y construíamos con cajas de cartón pueblos del oeste. O sea, y realmente lo tomamos muy en serio este juego. Duramos como 2 años. Yo creo que yo nunca dejé de ser ese niño. Realmente fui una persona que tuvo muchos, pues, tropiezos o dificultades en la vida, pero básicamente fui una persona inmadura siempre, un soñador permanente. Y desde muy joven me gustó. Es que desde niño yo cogía buses en Cali y me sentaba en el bus solo para que el bus me llevara toda la ruta y yo asomado por la ventana mirando la ciudad, mirando la gente. ¿Cómo se llama eso, Jimena? ¿Un paneo? ¿Cómo se llama? Sí. Como un traveling, ¿cómo se llama? Sí, era eso. Y eres un viajero y aventurero entonces desde pequeño. Y en las vacaciones, yo recuerdo, yo iba al colegio en esa época en bicicleta y con un amigo vendimos las bicicletas. Estamos hablando de principios de los años 60. Y salí a mi primer transhumancia por Colombia. Llegué hasta La Guajira, pero bajando por el río Atrato y pasando por las islas de San Bernardo. No, fue una travesía impresionante y duramos 3 días caminando con un guía en La Guajira. Entonces siempre tuve eso. Y esas travesías las hacíamos disfrazados. O sea, nos poníamos era como tratar de que la vida nuestra fuera como una película. Entonces, antes de salir al viaje, revisamos pues en un baúl donde habían prendas de mi abuelo y cogimos unos chalecos y nos disfrazamos para salir al viaje. Eso fue muy simpático porque recuerdo que llegamos a Cartagena y entramos a una sala de cine todos disfrazados. Y lógicamente la gente del Caribe es muy expresiva y pues llamamos la atención y comenzaron a vacilarnos. Nosotros todos colorados. ¿Y cuántos años tenías? Estoy hablando de por ahí 13 años. Pero yo quiero que nos conectes a nosotros y también a los que nos están escuchando, ¿qué es transhumante? Transhumante es una persona que no tiene un techo fijo, no tiene un colchón. Es un gitano. Es una persona que vive bajo el cielo protector. Y en mi generación fue muy importante lo que se llamó el hitchhiking. Pues ahí
el gran libro de Jack Kerouac, que es la travesía del que hacen autostop por todo Estados Unidos. En el camino. Sí. Y yo, yo terminé, ya conté pues que mi primaria fue en un colegio norteamericano, pero luego estudié con los jesuitas en el colegio Bermans. O sea, ¿te echaron del Bolívar o qué? No, sino que ya nos pasaron a hacer bachillerato ahí para un poco con un muy buen criterio, porque es porque uno no puede aislarse de la sociedad y allá iban a estar como la gente de nuestro nivel social estudiando y uno realmente construye muchas relaciones que luego le sirven para ganarse la vida y el trabajo, conociendo sí, son relaciones que nacen en el colegio. Entonces, ahí estudié 4 años con los jesuitas. Yo vengo de una familia, pues, digamos, es una familia, pues, tradicional, aristocrática, si se puede utilizar ese término, caleña. Burguesa, pues, sí. Sí, burguesa, sí, una familia... de las que llaman familias raizales, pues en esa comunidad. Y bueno, y en mi familia, los antepasados han sido o jesuitas, o militares, o ingenieros. Esas eran las 3 posibilidades. Sí. Y artistas. Sí. Saben el alma. Pero pues salen artistas de todo eso, sí. Claro. Sí, pues ahí está mi padre. Mi padre era ingeniero, pero mi padre era un tipo que se afeitaba y recitaba Carrasquilla y cosas así, ¿no? Y tenía como su artista ahí guardado. Antes de que Jimena se meta al tema del teatro y de tu llegada a Bogotá, hay una pregunta que yo quería hacerte y es... Esa Cali de los 60s y esa Cali, digamos, que se ha mitificado un poco con la llegada, por supuesto, del TEC, de Enrique Buenaventura, de Fanny Mickey, es decir, una generación que confluye en esa ciudad, una ciudad muy excluyente, racializada, compleja, con grandes líos culturales. Era una ciudad muy racista. Muy racista, por supuesto. Y hoy en día es una ciudad negra. Exacto, es la segunda ciudad más grande de afros en América Latina, después de Salvador Bahía. ¿Cómo era esa Cali ya tú adolescente grande, ya poco los 16, 17 años, tú ya percibías ese ambiente? 60 más o menos. 67, por ahí, 68. No estamos hablando, yo soy del 46. O sea, entonces, 60 y pico, 63, 64. Entonces los 50 me tocaron, mi infancia fue en los 50. Bueno, esa Cali era muy parroquial. Muy parroquial, eso es una... bueno, los alcaldes, todos eran como parientes de uno. Sí. Era una cosa, sí, era un pequeño nicho ahí. Con unos clubes sociales muy agradables entonces yo tuve una infancia, digamos, con cucharita de oro, porque pues pertenecía a 4 clubes sociales, tenía firma en esos clubes, tenía automóviles y choferes que me llevaban donde quisiera. En fin, fui una persona privilegiada. Pero en ese momento, pues Enrique Buenaventura, que era también de origen burgués, pero burgués que se vuelve comunista, fundó el Teatro Experimental de Cali. Y allí mi madre era muy aficionada a las artes. En mi casa había un salón de ballet. Mis hermanas tomaron clases de ballet con un profesor italiano que iba allá a la casa.
y tomaron clases de piano también. En un salón con piano, un salón con espejos de ballet, habían billares, había, no sé, una piscina. En fin, era como un club, mi casa, y era un sitio donde se reunía mucha gente de nuestra generación. Era un punto de reunión. Y mi madre era muy aficionada a las artes. Entonces ella me llevó, yo creo que tendría yo por ahí todavía me acuerdo de eso, tendría yo por ahí quizás unos 7 años. Mi madre regalaba, digamos, las prendas de vestuario viejas de su familia a Enrique Bonaventura, que tuvieran vestuario. Y fuimos a ver Edipo Rey A los 7 en años. el Teatro Municipal. Y fue la primera obra que yo fui a ver. Curiosamente, en el cine que yo hago, está muy marcado por la tragedia griega. Siempre yo hago como un cine o como escritor de teatro, de historias para el teatro y el cine. Mi fuente es la literatura. Y la literatura ha sido la fuente de nosotros los cinéfilos de Cali, porque Andrés Caicedo y mi hermano eran conocedores pues de la literatura, de Edgar Allan Poe, de Melville, de todos esos autores, eran sus autores favoritos, de Steinbeck, Faulkner, en fin. Esa es, digamos, la literatura pues es como punto de partida de narración de historias. Es una beta muy prolífica, muy Potente. rica. Sí, porque sí, a veces la gente se mata inventándose historias, pero en la literatura, en los libros, los grandes libros que han escrito los grandes escritores, está consignado lo que hemos sido como seres humanos, lo que somos. Entonces, y también está el trasfondo de nuestra dolor existencial, porque el arte siempre es una evasión de la realidad. Es una manera de disipar la angustia de estar vivo, que la siente uno desde que nace. Uno se pregunta quién soy, quién se inventó esto, por qué me tengo que morir. ¿Sí? Y entonces uno se refugia en la fantasía, inventar el mundo como el mundo no lo es. Yo en eso, pues, digamos, parte de mi manifiesto como actor es yo prefiero la ficción a la realidad. Yo miro una pantalla de cine y yo soy la pantalla. Yo miro una película y yo soy la película. Durante días no soy yo, sino yo siendo la película, yo siendo la estrella. Miro mi vida cuando no estoy en la pantalla y detesto mi vida cuando no estoy en la pantalla. Detesto tener que trabajar, tener que pagar el arriendo, tener que hacer el mercado, pagar los impuestos, tener que comer, tener que dormir, tener que ir al baño, tener que ir de un lado para otro sin ninguna motivación. Detesto tener que vivir una vida que no es una película ni nunca lo será.
detesto tener que vivir en este que es mi cuerpo y que no es el cuerpo de una estrella, pero todo el tiempo sabiendo que las estrellas existen. ¿Y los recuerdos no son una forma del cine? Yo me identifico mucho como hace poco, para la película que hice en Cartagena, observamos una entrevista que le hicieron a Fellini, como de 3 horas. Un periodista español muy bueno. Y él decía que sus memorias infantiles le producían las imágenes que él utilizaba luego en el cine, pero las metía. Bueno, él decía que él utilizaba esas memorias, por ejemplo, la Gelsomina y esa mujer que bailaba en la playa y ellos de niño la veían. Pero él las mete en otro contexto. La memoria le sirve no para tratar de ser un documental de lo que pasó, sino como fuente de una nueva historia que él se inventa. Él encuentra sus imágenes cinematográficas en esas memorias. No se inventa el pasado. Bueno, yo quiero saber sobre esa película que hiciste. Es Georgina, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste a ella? Y además, yo tengo ahí secretos sobre esa película y es que es una gran producción que tú lograste como siempre, con mucha confianza que tienes y con un poco presupuesto. Entonces, cuenta un poquito de eso, de esa aventura que abordaste en Cartagena. Bueno, esa película se hizo casi que sin que me lo propusiera. No estaba en mi cabeza hacerla. Estando en Nueva York durante la pandemia, yo escribí una versión teatral de Electra, pero me inspiré más en la Electra de Eugene O'Neill, que la moderniza y la pone en el contexto de la guerra civil, la de Lincoln, la de los esclavos. Y entonces yo quise hacer algo similar, ponerle en el contexto de la guerra de los 1000 días. Yo nunca conocía al padre de mi abuelo, que era el general Mariano Ospina Chaparro, que él era parte del ejército conservador de José Manuel Marroquí en la guerra de los 1000 días. Pero me llegaban como historias de él y de su enfrentamiento con las guerrillas liberales de Tulio Varón en el Tolima. Entonces yo esas memorias las traje yo, las incorporé a la obra que escribí. Y entonces el general que regresa de la guerra de Troya, que es Agamenón, y es asesinado en palacio por su esposa y el amante de su esposa, Egisto, yo ese personaje lo construí como un general, el general Mariano Ospina Chaparro, así se llama en la obra. Y él regresa y es asesinado por Clitemnestra, su esposa y el amante. Y sus hijos son Electra y Orestes. Eso sí se tiene el nombre de la... Entonces hice incluso hay escenas que yo fusilé de O'Neill y las incorporé a esta historia, pues adaptándolas a este nuevo contexto. Y lo puse a regresar de la guerra civil viniendo de Panamá al Valle del Cauca, a las cordilleras occidentales del Valle del Cauca. Mi abuelo, Sebastián Ospina Bernal, fue uno de los grandes latifundistas del Valle del Cauca. Él tenía tierras que se extendían desde la cordillera occidental hasta Buenaventura.
y eso se administraba pues como con el sistema de aparcería. Y él, como era ingeniero, iba construyendo carreteras y tumbando bosques y tenía aserradero y eso tenía planta eléctrica. Era como un condado. Era un condado. Verdadero terrateniente. Sí, era como un condado. Y bueno, entonces lo puse a regresar a ese palacio, un palacio por allá en ese latifundio. Y entonces ahí es asesinado por el amante y un sobrino que tiene rivalidades con él por la tierra. Y eran todas tierras despojadas de los indígenas. Entonces, yo pasé mi infancia en esa hacienda. Mi padre fue criado en esa hacienda. ¿Cómo se llamaba? Mi padre... No, la hacienda, ¿cómo se llamaba? La hacienda de Vitaco. Vitaco, Andalucía. Se llamaba la casa de mi abuelo. Allá. Y eso fue una hacienda cafetera muy importante. Mi abuelo fue de los grandes exportadores de café en los años 50. Y esas tierras llegaron a manos de él porque él fue comisionado por el gobierno para construir el ferrocarril al mar, a Buenaventura. Entonces él construyó ese ferrocarril, una obra monumental, es una cosa impresionante. Esos túneles y romper esa cordillera, llegar hasta Buenaventura. Mi infancia se dio mucho en los viajes de tren, de Cali a Vitaco. Vitaco queda enseguida de un pueblo donde están las casas de recreo de los burgueses de Cali, la Cumbre. Vitaco quedaba la siguiente estación. Pero eso ya era el dominio de mi abuelo, era el dueño de todo, del aserradero, de la planta eléctrica, del teléfono. La escuela se llamaba Mariano Espina Pérez. Bueno, es una cosa... Y mi abuelo era como un señor feudal, eso era un poquito antipático, era un hosco, no saludaba. Trepado en su caballo ahí. Y siempre construyendo carreteras y peleándose con los vecinos por las cercas. Sí, era una cosa... todas esas memorias yo las tengo pues muy fantasiadas, poco como hacía Fellini, que coge la memoria de la infancia, pero la mete en una cosa totalmente imaginada, nueva. Es un poco ¿Y esa es la película por la que la película de Georgina, que le hiciste además con ese formato de metafilm que lo trajiste de Nueva York. A mí me sorprendieron varias cosas cuando tú me contaste de ello, y fue el trabajo con actores naturales, te aventuraste después de una experiencia de un festival que estuvimos, del festival. Pero esa es la génesis de esa película, están en esa memoria de... Sí, pero también es importante, la película se llama Georgina. Georgina es el nombre de mi madre. Uh-huh. Y el padre de mi madre era un médico caleño formado en Francia y que había trabajado en el hospital francés en Colón, cuando los franceses estaban intentando construir el canal de Panamá. Entonces, por eso tomo yo esas dos. Y entonces la historia es narrada, la historia que yo cuento en mi película, es narrada por Georgina, pero Georgina ni siquiera existe, es un bebé en gestación. Okay, está en gestación de mi abuela, que es Helena, como la Helena de Troya. Pero mi abuela, regresando de
de Colón, vía Ciudad de Panamá, padeció un naufragio. El barco se llamaba el Chiriquí y estuvo en un bote salvavidas varios días. Y ella contaba siempre que el marinero que remaba el bote le había dado una hogaza de pan y que ella la tenía en la mano extendida al sol. Estamos andando en un bote de náufragos por la costa pacífica del Chocó, donde hay una lluviosidad impresionante. Y que cuando eso estuvo seco, ¡pum!, alguien se la rapó. Y entonces la imagen central de mi historia es una mujer muy elegante, emparamada, como la de... Hay una película de Hitchcock que se llama Salvavidas, con Tallulah Bankhead. Y entonces es esa figura, es una mujer aristocrática inglesa en un bote salvavidas, pero emparamada. Entonces, esta es la imagen central. Mi abuela era muy religiosa, era del rosario diario. Entonces, aquí la tengo a ella con ese pan, con un embarazo incipiente de 3 meses, que es Georgina, y así se inicia la película, se inicia con esa imagen. Esa es la imagen. Y Jimena, ¿te inquietaba el tema de la técnica? No, realmente la manera en la que la hiciste, los recursos que empezaste a usar, sé que la hiciste como desde un trabajo experimental con unos personajes en Cartagena. Entonces a mí como actriz eso me genera mucha admiración, inquietud, cómo tú te lanzas al vacío a hacer un proyecto donde conseguiste recursos de la nada y terminaste, me mostraste en un momento fotos en un barco maravilloso. Sí, todo nace... Mostrándote ahí, o sea, eso me parece, me apasiona mucho como esa parte, ¿no? Yo para sobrevivir en Cartagena me ideé, bueno, voy a hacer un taller de actuación. Y bueno, tengo este libreto, la obra de teatro Electra. Esa obra de teatro tiene una sucesión de monólogos que ayudan a narrar toda la historia. Entonces, con esos monólogos voy a hacer ejercicios de actuación para la Cámara de Cine. Y conseguí a un artista audiovisual cartagenero genial, Fabián Álvarez, un fotógrafo impresionante. Y él se ofreció gratuitamente a trabajar conmigo en el taller. Y comenzamos a hacer el taller. Logré que se matricularan 7 personas. Se matriculó gente muy interesante. Se matriculó gente como un periodista que se llama, que es un periodista del Universal. Gustavo Tatis. No, pero el otro. Este es... Bueno. En este momento se me escapa el nombre, pero bueno. Bueno, se vinculó David Lara Ramos. David Lara, lo conozco bien, sí, claro. Que también escribe y es bien interesante él, y es conocedor de la música de María la Baja. O sea, es gente que tiene como una formación y un conocimiento. Entonces, se hizo una película muy cartagenera. Con decirte que la actriz que yo conseguí, que la matriculé gratis, es una actriz del barrio Nelson Mandela. Muy cartagenera, el fenotipo de ella y toda esa cosa, es para que me hiciera Electra. Entonces comenzamos a hacer ese taller y en la segunda sesión le dije, ¿por qué nos filmamos una escena? Entonces, la cámara era de Fabián. Sí, ¿por qué no filmamos una escena? Y entonces nos fuimos a la, ¿cómo se llama eso? Al otro lado del puente de Manga,
el Castillo, el Cerro de la Popa, o a dónde. Cabrero. Hay una... En Manga. Baluarte. El club de pesca, ¿no? No, pero... al otro lado. Al otro lado. Claro, eso tiene, sí, reducto. El reducto, sí. Hicimos una escena en un atardecer precioso. Hicimos una escena entre Mariano Ospina Chaparro y Clitemnestra. Tú eres Mariano Ospina Chaparro. Sí. Sí, hicimos la escena. O sea, uno siempre puede ser su bisabuelo. Y comenzamos, su abuelo. Y así se comenzó a hacer la película. Entonces es una película hecha minimalista. Yo tenía la idea también de que para ese taller yo quería hacer unos experimentos. Quería trabajar el cine a partir de la música. Porque considero que las dos artes que más se hermanan son la música y el cine, porque ambas son movimientos. Claro. Son progresiones, son ritmos, son colores emocionales, en fin, son dos artes hermanas. Pero dije, ¿por qué siempre la música es lo último que se incluye en la realización? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Hagamos a partir de la música la imagen. Entonces, yo conseguí, esta obra yo la quise montar en Nueva York, quise hacer un taller en Nueva York. Y para ese montaje en Nueva York, yo conseguí que el compositor Augusto Caro Gómez, que es un compositor que él es profesor de la ASAP y de los Andes, y él es doctorado ahora en música, y que había estudiado en Moscú, composición musical. Él me hiciera la música original. Entonces, yo desde el principio comencé a trabajar la música como el punto de partida de la imagen y de la coreografía escénica. Los desplazamientos, toda esa cosa. Entonces, en el taller tenía una violinista excelsa, una mujer, pero mejor dicho, no he podido conseguir la mejor música. Entonces siempre esta película se hizo solo con un equipo de rodaje que era un gran fotógrafo, que a su vez hacía la fotografía y el sonido con una cámara de fotografía, pero muy buena cámara, todos los lentes. Y la violinista. Siempre estaban. Siempre estaban. Entonces yo comenzaba los ensayos y decía, bueno, aquí entra el violín. En todos los momentos climáticos hay el leitmotiv. Y la composición que hizo Aurelio fue genial porque pues yo le había contado la historia y él hizo una música. Yo le dije, pues tiene que ser una música como europea. Tiene que ser como a partir de Debussy y de Eric Satie, que son del impresionismo. Entonces, es trabajar como punto de partida. Y luego, mi idea es que ya cuando esto se volvió cartagenero, dije, no, a esta música hay que ponerle un contrapunto. Una contradanza. Un contrapunto local. Claro. Y entonces ahí sí me fui con los músicos de María Lavaja, con la flauta, Y todos llegaron, ¿no? Que eso es lo divino. Fueron llegando porque tú los empezaste a reunir también como desde esa confianza de hacer. Como decías, eres un niño siempre y te lanzas. Sí, digamos, lo que pasa es que uno se va ocupando en eso y se va como metiendo. Y yo afortunadamente pues soy una persona como muy energética y logro como arrastrar a todo el mundo y todo el mundo me camina y en fin. Porque disfrutas, porque tu vida es crear, tu vida no es pagarla. Sí. No disfrutas esa
No sé si alguien lo disfruta de la vida instrumental, pero bueno, Nos la tomamos muy en serio. en gracia y discusión, creo que y creo que es una gran lección lo que estás diciendo, Sí. porque en el fondo estás expresando algo que queremos en estas conversaciones, y es que más allá de las anécdotas sobre la propia vida, emerja la posibilidad de hablar de cómo creamos y por qué creamos, porque esa energía creo que la tenemos que empezar a transmitir. Vivimos un momento en donde solo creamos en función de si alguien nos da un dinero, si hay una productora del otro lado, Sí. si hay una opción de capitalizar eso que se hace. Y la gente se niega muchas veces a hacer las cosas porque se llena de condiciones para hacerlas. Y esas condiciones nunca aparecen. Faulkner decía que lo único que necesita un escritor es un lápiz y un papel y escribir. ¿Sí? No puede esperar pues que le llegue una renta pues para tener tiempo para escribir, sino es escribir todos los días. Es un poco esa vocación. Modigliani tampoco, Modigliani era un tipo pues todo el tiempo aguantando hambre y pintando y pintando. ¿Sí? Y ustedes dos que han hecho teatro, ¿eso todavía ocurre en el teatro en Colombia? ¿Todavía hay una vocación de reunirse a ensayar, sin ningún tipo de objetivo distinto a crear colectivamente juntos? Eso que tú viviste, me imagino, en los 70s, en el Libre o en otros lugares. Yo creo que eso siempre está abierta esa puerta, que es una puerta difícil. Siempre está abierta la posibilidad de que el Quijote salga con el vecino pues a resolver entuertos. Porque ese es su ideal y tenga una Dulcinea por la cual hace todo eso. Siempre existe esa posibilidad. Yo quiero incluso aprovechar, yo estoy en este momento, tengo un proyecto muy bello, que es un cortometraje que voy a realizar en el marco de una actividad con la Universidad Unimpao. Ellos tienen un evento que se llama Quinoco. Este es un evento mundial, es la primera vez que se hace en Colombia. Entonces viene gente de Canadá, de España, de México. Y es una semana de filmación. Yo me postulé ahí como escritor-director con un libreto que se llama Edipo Ciego. Y ahí le quiero rendir un homenaje a Gustavo Angarita. La idea es que actuemos los dos otra vez. Gustavo Angarita y yo tenemos una relación de haber estado enfrentados en varias películas. Nos enfrentamos por primera vez en Tiempo de Morir. Claro. Luego nos enfrentamos en una versión de Un día de estos, hecha por una directora de San Antonio de los Baños. Y luego nos enfrentamos en un corto grabado en el cañón de Chicamocha. Eso fue lo último, El camino a la soledad. Entonces hemos tenido esos enfrentamientos permanentes y somos personas que somos de la misma generación. Entonces yo escribo un libreto un poco como homenaje a esa generación. Me invitas de asistente. Te sirvo de asistente. Me encantaría estar. Y esto hay que hacerlo en una semana, pero estoy necesitando por ahí 2 millones de pesos. Bueno, vamos a ayudar Eso aquí hacemos todos, a ver si nos Que ponemos todos que alguien me conversar. vayan aportando. Claro, vamos a... Y seguro que esto va a ser importante porque Quinoco, eso va para festivales. Eso se rueda en 2 días, se hace la preproducción, se rueda y se hace la postproducción y se estrena el primer corte. Esas son las reglas. Ese es un juego bien bravo. Pues acabas de lanzarle un desafío a este espacio que están haciendo, y es ¿por qué la gente que viene acá y no quiere activar cosas dice, y que los demás que ven pues se colaboren y ayuden? Y aquí hay un mail, así que el que quiera ayudar, compartir, entrar en una lógica distinta de producir
y de crear en Colombia. Aquí hay una primera invitación, así que por supuesto vamos a ayudar a ese equinoco. Estuviste, ahora que hablas de Nueva York, llegaste a trabajar con Lee Strasberg y el Actor Studio y también un momento de una generación, digamos, de gente muy brillante. Por ahí mencionas que tuviste al Pacino cerca alguna vez por ahí en tu Sí. vida. Eh, Te he visto hacer unos monólogos de Shakespeare realmente que son muy profundos, muy bellos. Me quedé con la frustración de no haber hecho Shakespeare en inglés, porque estaba preparado para eso. Pues cuando estaba desocupado me cogía y me aprendía monólogos de Shakespeare para seguir practicando esa dicción y que además pues Shakespeare es un poeta impresionante y si uno se almacena eso en la cabeza, no sé, le ayuda a uno a escribir mejor, no sé, a ser más creativo. Y a incorporar una música propia de Claro. un hombre muy musical, ¿no? Sí, 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 Las palabras de Shakespeare son pura música. Sí. sí. Yo hago recitales en inglés. Yo soy una persona que tengo un recital de T.S. Eliot, Ya que que lo hago bello. con música de cello. Deberías Ya, regalarnos un pedazo de algo en inglés de T.S. Eliot o de Shakespeare, güey. bueno, démosle, por ejemplo, de Shakespeare en inglés, cojamos el famoso monólogo de Macbeth, cuando le anuncian que su esposa, Lady Macbeth, se ha quitado la vida. Y entonces el tipo dice, she should have lived hereafter. There would have been time for such a word. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded times, and all our yesterdays of lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Wow. Jimena, saca de tu baúl en esta sala. Bueno, yo quiero que tú nos hables sobre lo que encontraste en el cine en Nueva York, ¿no? Em, los ojos son el espejo del alma y en el cine es donde nosotros ahorramos el movimiento. Ese método que tú tienes, cuenta un poco de eso. Sí, yo estoy interesado mucho en una propuesta de hacer un cine. Yo cada vez trabajo más con los personajes alegóricos, porque quiero hacer un cine que tenga como un contenido filosófico. Por eso es que me inspiro en la tragedia griega. En Grecia eso no es melodrama. O sea, que Edipo se acostó con la mamá, eso no es melodrama. Sino que cada personaje representa es una alegoría de la composición social del pueblo, el palacio, no sé, el poder, la riqueza. Son personajes que son alegóricos. Entonces, el cine que yo hago está muy basado en monólogos que son teatrales, como literarios. Pero los actores, cuando los interpretan, no tienen sino que enunciarlos, no tienen que actuarlos, no tienen que sentirlos. Es como la poesía habla a través de la fuerza de la palabra. Entonces eso es un poco lo que yo busco. Quiero hacer un cine que sea épico, que tenga un contexto histórico de nuestro país. Yo comencé con toda esta problemática de la guerra de los 1000 días
a raíz de que Gonzalo Mayarino Flores me pidió que hiciéramos una adaptación de una novela que él tenía sobre la medicina en 1900, según la costumbre. Sí. Entonces comenzamos a escribir esa novela y yo conocía muy poquito de la Guerra de los Mil Días y te metiste. Llevé 20 años investigando eso. Yo me he leído todo lo que se ha escrito casi sobre eso. Y entonces todo ese mundo está ya en mi cabeza. Y sobre eso yo he escrito ya 2 guiones de cine y la obra de teatro, más voy a hacer ahora Edipo Ciego. O sea, he seguido trabajando en esa línea. Entonces, básicamente estoy buscando una línea que tiene que ver con el cine de contenido épico y de contexto histórico y de trasfondo poético y filosófico. Buscando también en la historia del cine su futuro, ¿no? Me da mucho al cine que seguramente viste, ¿no? Las Peplum, las películas sobre Roma, Charlton Heston, o sea... Claro, sí. Sí, a mí la historia siempre me ha gustado. Y hay un personaje que mencionas mucho que hablábamos con Jimena y es Simón Bolívar. Tienes un ejercicio, un monólogo sobre Bolívar, qué es lo que te llama la atención de Bolívar, cómo lo has abordado, por qué te ha... Y en cine también, ¿no? La película que hiciste con tu hermano también está ahí, Simón Bolívar. ¿En cuál? ¿La que hice? No, en Soplo de Vida, no. En Soplo de Vida, No, en no, otra. pues, en Revivamos Nuestra Historia sí hiciste, pero ahí... sí. Ay, los en lo que 80s. hiciste fue con Jorge Anditriana, que él te llamó. Los 80, Sí, también hiciste ahí 81, algo 82, sí. Lo último que hice, la última locura que hice con Bolívar es, porque he trabajado mucho sobre... Ese fue un guión que Luis y yo comenzamos a escribir. Recién regresó de la Universidad de California. Él ya tenía investigado el exilio de Bolívar, el último viaje por el río Magdalena, y quería hacer una historia sobre eso. Y comenzamos a escribir eso a 2 manos. Y ya íbamos por onda cuando apareció la novela de Gao. Cuando apareció el general en su laberinto. Y eso nos intimidó, porque Claro. éramos ya unos creadores que empezando, ¿no? Y ya salió pues Gao con su libro y entonces nos desinfló un poquito. No bobada, pero es Y el libro tuvo... ¿Qué les pareció? ¿Lo leyeron o...? Sí, claro. ¿Y qué pasó con lo que ustedes estaban pensando frente al libro? No, abandonamos el proyecto. Pero digo, ¿no tenía una sincronía el planteamiento o eran cosas muy distintas? No, es muy... Estéticamente era como... Sí, porque era lo de Gao también es muy investigado. Gao creo que para escribir esa novela tuvo la asesoría de una serie de estudiantes en Cuba que le suministraban datos históricos. Y, tan precisos como que en tal fecha ocurrió un eclipse, y entonces él lo metía en el relato. ¿Sí? Fue un método que empezaron a usar Sí. todos ellos. Pero te completo con lo de Jimena. Entonces, ¿te ha interesado Nueva York también como ciudad y como un destino en donde estuviste cerca de este método del Actor Studio? ¿Qué es eso confieso, para la gente? Yo confieso, cuando tomé la decisión de irme a vivir a Nueva York, mi idea era integrarme a la sociedad norteamericana, hacer el crossover y volverme un actor en Estados Unidos, donde fuera, en el teatro, en Hollywood, donde sea. Y me fui con ese propósito. Y me preparé para eso. Audicioné. Tuve una vida... Yo estuve en Nueva York desde el 2016 hasta el 20
23. Pero eso es la época reciente, Sí, porque pero en cuando los fuiste a 80 estudiar, habías estado en los cuando 70. estudiaste Claro. primero y Cuando estuviste, tu maestro fue... sí tuve un maestro allá que era muy importante, que era que era como el, el- el coach de Al Pacino. Sí, Entonces Al Pacino venía a vernos actuar. que era Charlie Lawton. Charlie Lawton, sí. Pero eso es una etapa distinta. Lo que pasa es que ya es una cosa, yo ya, Allá te diga, fuiste, preparaste para hacer la carrera aquí, ¿Te aquí viniste volviste y pero yo me fui con trabajaste. el ánimo de, o sea, me casé en Nueva York, me casé allá en City Hall. En O sea, 2016 hiciste sí, este... Voy con por toda. tercera vez me casé. Ujú. Y mi plan era irme del todo para allá. Yo no quería ser un inmigrante del gueto latino, sino quería ser un tipo un crossover, un tipo que ya se vuelve ciudadano. Eh, bueno, ese proyecto, digamos, por distintas, la vida a veces no es como uno la planea, sino como va sucediendo. No se logró, me tocó volver. Pero tuviste la audacia de imaginarlo y de, Sí. No, y de fue, ir. Y también hiciste muchas cosas y bueno, retomo con algo que hablé y encontraste allá el metafilm, que es el método que tú usas para hacer tus películas. sí, allá hice una película también que se llama Existential Jimmy Dean, sobre James Dean, y que es basada en unos textos de John Steinbeck, porque Jimmy Dean muere después de hacer la película Al Este del Edén, una novela de John Steinbeck. Y, y, y entonces, a raíz de eso, hice un metafilm. Todo se grabó en un solo espacio, en ID Studio de Germán Jaramillo en el Bronx. Y se hizo con 7 actores muy buenos, eran gente como de la Universidad de Nueva York. Y fue muy interesante. Ahí comencé ya con el tema del metafilm. ¿Qué es el ¿Qué metafilm? es? El metafilm es una historia donde la ficción, o sea, la propuesta escrita por el dramaturgo, el libreto, y la realización del libreto, el detrás de cámara, Se ve. se incorporan a la narrativa. Eso es maravilloso. Eso, no soy la primera persona que hace eso. Es una manera de hacer cine con pocos recursos. Todo el tiempo lo hizo Orson Welles. Se ven las cámaras, se ve el director ahí haciendo Y entonces las eso direcciones. me permitió hacer una película de época, 1900. ¿Cuánto costaría eso hacerlo? Si lo hago en la forma tradicional. Pero si yo lo hago como un director que quiere hacer una película, Divino. y entonces si no tiene el vestuario completo, pues tiene solo la cachucha y están como ensayando hacer la película. Y es un poco como meter un poco como el teatro, o sea, mejor dicho. Es muy teatral también. Es teatral. Es muy teatral. Es muy teatral. Aquí estamos jugando a hacer una película sobre un programa de Exacto. personas que quieren conocer la vida de creadores. Pues yo le quiero dar las gracias a Sebastián. Me parece estupendo cómo salió esta primera conversación. No sé qué piensas tú, pero creo que ninguna cronología supera la experiencia de que surjan palabras entre 3 personas y que podamos contar unas cuantas historias. Se nos quedan, por supuesto, miles de ellas, pero esperamos que puedas hacer tu película, corto, a ver si ahí todos Además ayudamos. con Gustavo Y- Angarita, ¿no? Y con Gustavo Angarita. Así Sí. que, Jimena, te toca a ti despedir esta primera conversación dándole las gracias de verdad a Sebastián Ospina por esta primera conversación con un gran artista. Así es. Bueno, estoy muy satisfecho con el curso que tomó esta conversación porque la verdad me aburren las entrevistas. Me aburren porque siempre caen en un formato que es mostrar, no sé, la obra del actor y sus pantallazos.
no sé, y las mismas preguntas. Yo quería hablar un poco sobre lo que es la vida para mí ahora como artista. Y creo que pude lograrlo, digamos, o intenté hacer un tipo de entrevista donde doy una información que no es la habitual. Así es, pues muchas gracias, Sebastián, por permitirnos escucharte en este espacio. Como tú me lo decías, Juan, aquí lo importante es escucharnos y sentirnos e improvisar, porque la estructura que tenemos se rompe cuando nos sentimos y nos escuchamos. Muchas gracias. Sí, ese es el gran punto de partida de la actuación, es el oído. Cuando la actriz o el actor vida. está preparado, entonces puede improvisar. Cuando llega sin prepararse, relájate, la cosa es difícil. Y escucha. Esa es una frase de Strasberg. Relájate y escucha. Ajá. Mientras Jimena en la próxima les dice lo que les voy a decir, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana en otra conversación con una o con un artista, en estas conversaciones con artistas, porque creo que tenemos que llenarnos de ideas y de imaginación en un país lo suficientemente rico y bello culturalmente. Nos vemos en la próxima.